la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Por favor, senador. Con su venia, presidente. Senadoras, senadores, lo que está en cuestión en la realidad del país es el modelo de desarrollo que inició el PRI a principios de los 80, que reforzó el PAN a partir del 2000 y que ahora profundiza el nuevo PRI con las reformas estructurales. PAN o PRI es el mismo modelo y aquí estamos presenciando solo un debate de quién fue peor, quién tiene la culpa del desastre que estamos hoy presenciando. No se vale evadir la responsabilidad ni de unos ni de otros. Señor secretario, qué bueno que retiren la campaña de propaganda, pero no pedimos que se retirara una propaganda para poner otra propaganda del mismo gobierno. Se trata de que los recursos, todos los recursos, se vayan a la reconstrucción. La campaña de spots sobre reformas estructurales es un fraude a las audiencias mexicanas, adelanta hechos que no han ocurrido y violenta el sexto constitucional que prohíbe la publicidad encubierta. En relación a la vivienda, creo que usted hace una mentira a medias, porque dice que las viviendas del Infonavit no serán gravadas con IVA, lo cual es cierto. Sin embargo, todas las demás sí van a ser gravadas con IVA, lo que es inaceptable. Las del ISSSTE, las del INVI, las de los gobiernos de los estados van a ser gravadas con IVA. Si no quiere quedar como falaz, haga el compromiso hoy en el Senado de la República que ninguna vivienda de interés social será gravada con IVA. El IVA es un impuesto al consumo, la vivienda es una inversión, representa un activo y no puede ser el secretario de Hacienda quien confunda estos dos conceptos tan distintos. El seguro de desempleo es bueno, pero descansa en la derogación de un derecho de los trabajadores consagrado en la Ley Federal del Trabajo, que ahora están derogando. Ese artículo, fracción segunda del artículo 141, establece que cuando un trabajador pierde su empleo, se le regresa la totalidad de los depósitos a su favor. Al derogarse, ¿dónde van a quedar todos los depósitos a favor de tantos trabajadores? Para 2013 se está solicitando un déficit del 0.4, pide para 2014 240,000 millones de pesos más y un déficit de 180,000 millones de pesos adicionales. El gobierno pide más recursos a la sociedad, pero no vemos que haga ningún esfuerzo por reducir los salarios de la alta burocracia, ni eliminar las estructuras burocráticas, ni los privilegios, ni las prebendas. El campo se está muriendo, ahora se le van a cargar más impuestos. Y casi solo el 2% recibe financiamiento. No vemos una política pública que permita la reactivación del campo, siendo quien vive ahí más de 30 millones de mexicanos. Señor secretario, según el Anuario Estadístico 2012, los últimos 10 años, Pemex registró ventas acumuladas por 10,712,000 millones de pesos. Aportó impuestos por 7.7 billones de pesos, más todos los excedentes petroleros de cada año. ¿Por qué insisten ustedes en afirmar que Pemex no tiene recursos si cada año recibe 88,000 millones de dólares antes de impuestos y es la segunda empresa a nivel mundial que más ingresos recibe? El viraje que ustedes plantean de modificar la Constitución para que el petróleo, la electricidad dejen de ser estratégicos es un atentado a la nación. Pero si se requieren más recursos, bastaría con que Enrique Peña Nieto
cumpla con su palabra de eliminar el régimen de consolidación fiscal, no solo de disfrazarlo. Existen 4.862 empresas que consolidan en 422 grupos y que en promedio pagan solo 1.8% del impuesto sobre la renta. Si faltan ingresos, ¿por qué no exonera del pago de derechos, o por qué más bien está exonerando del pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico a las televisoras, a las radiodifusoras, a Telmex, todas estas empresas de concesión única que usan el espectro radioeléctrico? Según su propuesta, no van a pagar este impuesto en todo el sexenio, de aquí hasta el 2018. Pues ¿a qué acuerdo llegó Peña Nieto con las televisoras y los medios de comunicación? ¿Por qué se les va a condonar el pago del uso del espectro radioeléctrico por todo el sexenio? Allí hay muchos recursos, no necesitan privatizar Pemex. Si faltan recursos, que entonces ya no se devuelva el IVA a los grandes consorcios, a Bachoco, a Bimbo, a Gruma y a todos esos grandes empresarios que, según cifras de la propia Secretaría de Hacienda, el costo fiscal de las devoluciones de IVA asciende a 275,000 millones de pesos. ¿Por qué no mejoran la capacidad recaudatoria en vez de plantear la privatización de Pemex? Son mis preguntas, señor secretario. Gracias por sus respuestas. Gracias, senadora. Secretario, tiene uso de la palabra. Con su permiso, presidente. Gracias, senadora Padierna. Déjeme hacer una precisión, porque tal vez no fui claro al inicio de esta sesión. El presidente ha instruido a las áreas de comunicación social de retirar las campañas de publicidad y utilizar los tiempos oficiales para la difusión de las medidas de auxilio y de las formas en que la población afectada puede recibir apoyo. En eso consiste la medida. No es una sustitución de una campaña por otra, es utilizar los tiempos oficiales para este propósito, en el que yo creo que todos tenemos coincidencia. Mire, creo que vale la pena que precisemos el tema de la vivienda social, porque efectivamente no solamente estamos hablando de no modificar la ley, el artículo particularmente el 42 de la ley del Infonavit, donde se establece la exención a cualquier tipo de impuesto a la vivienda social. Tampoco estamos proponiendo modificar la ley, el artículo 186 de la ley del ISSSTE, donde está la exención correlativa para la vivienda que adquieren los trabajadores al servicio del Estado. Y ese es el espíritu de la reforma. Si usted encuentra alguna precisión que debamos de hacer para que exista, por si hay algún otro tipo, que será indudablemente la minoría, porque estamos hablando ya de todo lo que es Infonavit, de todo lo que es Fobiste, si existiera algún resquicio en el cual hubiera la posible interpretación de que se gravaría la vivienda de interés social, por supuesto, estamos más que listos para trabajar en esa corrección. Nuestra percepción es que está cubierto. En la propuesta de reforma hacendaria no se propone gravar con IVA ni con ningún otro impuesto a la vivienda de interés social. Con respecto al financiamiento del campo, tiene usted razón. La penetración del sector financiero, particularmente del crédito al campo, es muy baja. De ahí la importancia de la reforma financiera, que también se está discutiendo ya en el Senado de la República como minuta de la Cámara de Diputados, y en la cual se incluyen medidas muy específicas para que tengamos más crédito y más barato para las pequeñas y medianas empresas en general, y particularmente para el caso del campo. Entre otras cosas, se propone convertir a la financiera rural realmente en un banco de desarrollo para el sector agropecuario y tener una verdadera banca social. Creo que en materia del régimen fiscal de Pemex estamos bastante más de acuerdo
de lo que tal vez un análisis superficial supone. Hemos leído y estudiado a detalle la propuesta del partido que usted representa, el PRD, en materia energética, donde vienen disposiciones específicas en materia del régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, y creo que existen coincidencias. Reitero aquí nuestra disposición, coincidencias amplias y coincidencias fundamentales. Reitero aquí nuestra disposición para trabajar a partir de estas coincidencias. Estamos convencidos que México requiere una reforma energética, pero para ello México requiere también modificar el régimen fiscal de Pemex para que sea tratado como una empresa pública genuina, no como una dependencia gubernamental más. En materia de consolidación, estamos convencidos que la iniciativa que se propone para sustituir al régimen de consolidación por un nuevo régimen de sociedades transparentes es un mecanismo eficaz para acabar con el mal uso de este régimen y los privilegios que conlleva, incluyendo el que las empresas que consoliden tendrán la obligación de informar al SAT y al público general sobre los impuestos diferidos que actualmente sigue la opinión pública sin conocer. Sin embargo, senadora, en este punto también se lo he expresado en privado y lo hago ahora ante el Pleno del Senado. Tenemos toda la disposición para asegurar que la reforma en su conjunto es una reforma genuinamente progresiva. Y estamos seguros que encontraremos coincidencias para darle mayor profundidad, mayores elementos de progresividad en este propósito que indudablemente compartimos todos. No es precisa su afirmación en cuanto a los derechos sobre el espectro radioeléctrico, al contrario, la reforma incluye nuevos derechos sobre el uso del espectro radioeléctrico. En ese sentido es distinto a lo que usted señala, y por supuesto habremos de con mucho gusto en este y en todos los demás motivos trabajar con usted en los términos que usted disponga para aclarar esta diferencia de entendimiento sobre la reforma. Finalmente, en materia de devoluciones y en general de evasión de los grandes contribuyentes, uno de los grandes obstáculos para la fiscalización y cobro efectivo de los impuestos es el principio de literalidad en la aplicación de la norma fiscal. Uno de los avances que consideramos sustantivos en esta propuesta es darle a la autoridad fiscal la capacidad de identificar figuras de evasión y de elusión más allá del cumplimiento literal de la norma. Es decir, los corporativos, los grandes contribuyentes que hoy cumplen puntualmente con la norma y sin embargo reducen de manera notable sus tasas efectivas, están utilizando el principio de literalidad para pagar menos impuestos. Lo que se está buscando, y esta sería la primera vez en México que tendríamos este nuevo principio, es que la autoridad pueda ir más allá de la literalidad de la ley para identificar y sancionar conductas de evasión. Y esto aplica, por supuesto, senadora, a las devoluciones fiscales. Muchas gracias. Gracias, secretario. Para hacer uso del derecho, para hacer su comentario, la senadora Dolores Padierna Luna, hasta por 2 minutos. En primer lugar, lo de Pemex. El problema fundamental de Pemex tiene su origen en el tratamiento fiscal y presupuestario, en la absurda política de precios de transferencia, en la enorme corrupción que se ha solapado a lo largo de muchos años, no en la falta de recursos que se intenta o se esgrime para justificar la privatización y mucho menos en el carácter estratégico y nacional de nuestros hidrocarburos. En relación al tema de los medios de comunicación, primero transitorio de la Ley de Derechos. Artículo transitorio primero establece la derogación del artículo 243, entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018, o sea, cuando ustedes ya se vayan. Eso es lo que dice el primero transitorio, o sea, se les exenta
o se les condona el pago a los medios de comunicación. Solo se cobra a los medios públicos, se cobra al canal del Congreso, se cobrará a todos los públicos, no a los privados. En el tema de la publicidad, el problema es que esta campaña que estamos viendo de spots publicitarios es muy onerosa y es opaca. No sabemos cuánto se gasta, pero si vemos los informes de la propia industria de la radiodifusión, que evalúa el costo de 3,000 pesos por cada 30 segundos, más el costo en horarios estelares, que sería de 500,000 pesos, se tendría una erogación de 400 millones de pesos en promover una reforma que no ha sido aprobada. Los spots han venido inundando las pantallas de televisión y de la radio. Los desplegados en la prensa salen al menos uno diario en 8 periódicos nacionales. La publicidad está también en medios digitales, en Google, en cientos de portales informativos y comerciales en Internet. Esto, que cuesta mucho dinero, es lo que estamos pidiendo se quite para que se les dé a los damnificados. En relación a la vivienda, entonces me queda claro, y le agradezco que sea usted también muy explícito en que ninguna vivienda será gravada con ningún impuesto. Insisto, porque la vivienda no es un bien de consumo, es una inversión que además genera muchos empleos en nuestro país. En relación a lo que hemos conversado, no en privado, sino en la reunión del grupo parlamentario en relación a la reforma hacendaria, es que esta reforma, según ustedes, es progresiva. No da tiempo, pero puedo demostrarle, y espero que haya la ocasión para demostrar, que esta reforma está muy lejos de ser progresiva. Pero no puedo irme sin decir que no es entendible ni aceptable que ante una desaceleración económica el gobierno no solo no incremente el gasto público, sino que ni siquiera gaste los recursos de que dispone, ya que el subejercicio acumulado fue de 17,000 millones de pesos. Esto es particularmente grave si además se considera que en México se recauda poco y se recauda mal. Y si además se observa que en el último trimestre salieron del país más de 5,000 millones de dólares de capitales especulativos, lo cual es un indicador de que la economía está en un alto grado de vulnerabilidad que nos está llevando a la recesión. Es evidente que el panorama alentador que usted pretende dibujar no se refleja en los hogares mexicanos, y que todos los indicadores están a la baja, y ahora la fuga de capitales, todo eso refleja una falta de confianza en México también por parte del exterior. Y la política para fortalecer el mercado interno ha sido verdaderamente peor que la que se ha llevado hacia el mercado externo. No se ha hecho nada para integrar las cadenas productivas del país, y es la única manera de que las exportaciones aporten crecimiento económico, es aumentando el componente nacional de nuestras exportaciones. Concluyo diciendo que las reformas estructurales no son más que lo mismo que hemos venido viendo desde principios de los 80s, desde el salinismo, y eso no ha hecho más que agravar las condiciones económicas del país. Esas condiciones están a la vista. Le sugerimos recapacitar y no hacer las reformas estructurales en perjuicio de la nación. Gracias por su atención.